Bienvenido a este episodio 27 de tu podcast Corazonar en la Empresa, recordándote como siempre que ya estamos también en YouTube y también puedes escucharlo como siempre en Spotify. Es un gusto estar nuevamente contigo y hoy vamos a hablar de un tema del que se habla muchísimo y que últimamente se ha vuelto realmente frecuente, sin dimensionar como siempre cuáles son las implicaciones o los requerimientos mínimos para hablar sobre el tema, el branding. Y este branding lo vamos a abordar desde una perspectiva muy diferente, que obviamente tiene un punto de vista no solamente humano, sino que nos lleva al título que he puesto a este episodio y que es el branding sin estrategia y sin autoconocimiento real y profundo de uno mismo es moda. Comenzamos. ¿De qué nos sirve un logo espectacular, una campaña increíble, invertir muchísimo dinero cuando aquello que una marca, sea personal o comercial, comunica, no tiene el sustento de una identidad que realmente lo haga no solamente coherente, sino trascendente para todos los medios y para quienes nos rodean? Esta es una pregunta sumamente importante ya que, como habíamos mencionado, se ha puesto de moda y de repente se habla de branding, soy especialista en, yo te ayudo con, etcétera. Pero antes de poder elegir a alguien que pueda acompañarte en este trayecto, en este itinerario personal, en donde realmente estás listo, con experiencia suficiente, con el conocimiento de quién eres, a dónde vas, qué esperas en este momento en la vida para trascender en tu ámbito profesional, personal y demás, es importante que conozcas qué partes conforman el branding y por qué el autoconocimiento, al igual que en el liderazgo, es imprescindible. De otra manera, en lugar de tener, digamos, 5 capas de profundidad, que es más o menos como tiene que estar sustentado el branding, pues tiene una, ¿no? Y obviamente nos pueden sorprender por ahí cuando hay imagen, cuando hay algo lindo, cuando estamos hablando, por ejemplo, y lo digo con conocimiento de causa, soy asesora de imagen desde hace más de 15 años, ¿no? Cuando nos hablan solamente de la envoltura o de los colores que te quedan mejor o de los colores que podrían hacer referencia quizá a alguno de los valores de la marca. Y eso es importantísimo porque el branding se va construyendo poco a poco desde una perspectiva integral que no necesariamente está solamente en la parte estética. El primer punto desde el que quiero abordar este tema el día de hoy es de todos los elementos que construyen este branding, esta, digamos, construcción de una marca o de una identidad de una marca, ¿no? Y obviamente para comenzar hablamos de que hay dos partes. Una parte es el símbolo y otra parte es el significado que se da a esto. Pero más allá del significado y significante que puede tener, por ejemplo, un logotipo, tenemos que hablar de todo aquello que conforma una identidad comercial o una marca personal. Estamos hablando de los valores, estamos hablando desde dónde lo haces, qué quieres obtener con ello, qué quieres comunicar, cuál es el propósito específico de esta empresa, de esta organización, de esta persona, porque a final de cuentas, este branding es como el marco al cual vas a invitar a la gente a que sea parte de tu tribu, ¿no? Que es un término también muy coloquial, pero que ha tenido mucho reconocimiento y mucha claridad para los diferentes usuarios, porque entonces, ¿sabes qué? Sí, yo soy parte de la tribu de una marca, ¿no? Una marca de tenis, una marca de vehículos. Este posicionamiento que se va dando, cuando tenemos todos los elementos claros, involucrados, luego entonces podemos pasar a la parte estética o a la parte, digamos, más gráfica. En este sentido, es importante priorizar sobre todo la parte identitaria de la persona o de la organización a la cual se le va a desarrollar esta estrategia de branding, ¿no? Y esto quiere decir no solamente conocer a la persona, que sea coherente, que realmente haya esto que sustenta la marca personal, ¿no? No puede haber una marca personal muy formal o muy estructurada cuando quizá el vocero oficial de la misma, que es otro de los elementos, que es la comunicación institucional hacia fuera de las organizaciones, pues no tiene esta facilidad de palabra o esta imagen corporativa o esta imagen personal que nos puede ayudar a dar sustento a aquello que la marca quiere comunicar. Entonces es súper importante este autoconocimiento. Y no estoy hablando de un autoconocimiento de si yo me conozco porque vivo conmigo mismo, ¿no?
sino de un trabajo permanente que muchas veces está apoyado por psicólogos, a veces por otro tipo de herramientas como el eneagrama o cualquier otra herramienta que nos permita entender desde dónde vamos a comunicar y cómo lo vamos a hacer. Cuando hablamos de marca personal, hay un límite muy claro que nunca debemos perder, y este se refiere específicamente a qué cosas voy a compartir y qué cosas voy a dejar para mi vida personal, porque aunque son lo que sustenta la marca personal, son cosas que obviamente quiero guardar para mí solamente, ¿no? Y hablando de una estrategia o de un branding comercial, tenemos que tener muchísima claridad en la forma en que vamos a transmitir sobre todo los valores y cómo los vamos a traducir, no solamente a través de gráficos, de un jingle, de un eslogan, sino que tiene que haber una coherencia y una concordancia, porque cuando en la vida concreta se tiene que hacer evidente ese branding y de repente, por ejemplo, un hospital, ¿no? Un hospital muy renombrado de cualquier ciudad, y bueno, es súper top, ¿no? Es un hospital premium, etcétera, pero de repente alguien llama para hacer alguna pregunta, para hablar con uno de los pacientes que están ingresados y nadie lo atiende, o la persona que contesta contesta de mala manera, etc., etc., ¿no? Estas partes del branding, que es cómo se vuelve en vida, son realmente importantes porque este dicho que tenemos en México que versa así, dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, es uno de los más grandes peligros del branding. Si no hay un autoconocimiento y una claridad identitaria, sea de una marca comercial o de una marca personal, estamos metiéndonos en un pantano, porque a la menor provocación o a la menor comunicación que tengamos con el mercado, pues se va a evidenciar que aquello fue un diseño de un cascarón que no tiene ningún sustento. Entonces, una de las cosas más importantes es la autenticidad de ser quien eres, sea marca personal, sea marca comercial, y obviamente debe empatar con mucha coherencia lo que la marca comunica y lo que se vive como parte de la misma. Sin estrategia, como mencionaba al inicio, el branding se vuelve una moda. ¿Y por qué digo esto? Pues porque obviamente si no hay estrategia en cualquier ámbito de la vida, desde la distribución de tu horario, de tus tiempos y movimientos en un día laboral, hasta el planear tus vacaciones o la convivencia con la pareja o con los hijos, etcétera, pues evidentemente lo que se va a comunicar es la urgencia, la falta de planeación, la falta de coherencia, esta carencia inclusive de dimensionamiento de lo que va a implicar el lanzamiento, por ejemplo, de una marca personal o comercial. Y es importante porque la estrategia es la brújula que nos marca el camino, la visión, los recursos, los tiempos, los movimientos, los indicadores, cómo vamos a medir si realmente esa marca está en el momento de ser generada, si la persona a la que le van a hacer ese branding tiene las características para poder sustentarlo o todavía no, o la marca comercial. No sé si recuerdan hace muchos años, por ahí una de las grandes aerolíneas de nuestro país, en México, cambió de logotipo en sus aviones y para hacer eso tuvieron que hacer más o menos una estrategia de cerca de año y medio para ir preparando al mercado a entender que aunque había cambio de imagen, no había cambio ni de calidad, etcétera, ¿no? Y no solamente eso, lograron reposicionar la marca y convertirse en una aerolínea nacional de altísimo nivel que cumple con horarios, que tiene los aviones, la flota más actualizada y que realmente viven lo que predican, el servicio, la atención, el olor de los aviones, el modelo de los mismos, la puntualidad como parte de su eslogan, que es muy difícil de cumplir. Y estas cosas tienen todo que ver con estrategia. No es solamente lo que creo que puede funcionar o lo que me dice un experto que me puede funcionar. Si ese experto no me conoce, no puede realizar una estrategia de branding. Si ese experto no conoce aquello que la empresa, la organización quiere compartir con su mercado, tampoco lo va a hacer. Y ese es uno de los grandes errores cuando se trata de branding. De repente, y eso me toca vivirlo de manera personal, me preguntan que si puedo llevar redes sociales, ¿no? Y en algunos casos excepcionales lo he realizado. ¿Por qué? Porque conocía a las personas a las que les realizaba esta estrategia de community manager para hacerlo. De otra manera no me habría atrevido. Y ese es uno de los grandes problemas, porque cuando buscamos una agencia, pensamos que la agencia, ¿no? De lo que sea, de branding, de comunicación, de mercadotecnia, tiene el conocimiento que nosotros queremos transmitir. Y a final de cuentas,
es como ir a que te hagan un traje y obviamente me le dices, pues tómame las medidas y hazlo como quieras, ¿no? Tú le tienes que decir dónde quieres que se ajuste más, que se realce, hacer pruebas, tiene que ser validado con el mercado. O sea, el branding no es cualquier cosa. Más allá de una moda, es ante todo autoconocimiento, estrategia y obviamente proyección, porque no puede ir si no va de la mano o no puede tener un sustento si no va de la mano con una estructura organizacional clara, con una cultura organizacional que realmente viva esos valores, sin un modelo de negocios que sustente eso que se predica y que luego se tiene que volver vida y medirse, porque si no se hace, pues solamente estamos haciendo cartitas al niño Dios. Una sugerencia que me gustaría hacerles es precisamente el término con el que he denominado a este podcast, ¿no? Tenemos que corazonar cuando hacemos branding, tenemos que integrar razón, evidencias y emoción. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque a mí me parezca un logo precioso y los colores sean mis colores preferidos, a lo mejor no tienen nada que ver con lo que yo quiero comunicar como marca. Y entonces tengo que hacer un ejercicio de discernimiento para saber qué es lo mejor, porque en última instancia no importa si a mí me gusta o no, lo que importa es que transmita lo que quiere o debe transmitir a los usuarios finales de ese branding que se ha realizado con anterioridad. Este branding es también el reflejo de una cultura sostenible y humana. Y no solamente estoy hablando de las organizaciones, también las marcas personales tienen una identidad, tienen una cultura organizacional y también, obviamente, tienen una sostenibilidad si es que ha habido en su momento, como parte de la estrategia, una proyección. Si hablamos, por ejemplo, de un embudo de ventas, pues tenemos varios pasos, ¿no? Tenemos que primero hacer el awareness o decir al mercado que existimos. Después tenemos que empezar a compartir otro tipo de contenidos para generar mayor interés, para invitarlos a una transacción comercial, para que si se da esta transacción después podamos tener una lealtad. Sin embargo, cuando esto o este embudo, por ejemplo, no se hace o no hay una estrategia de fondo, todo lo que va a suceder es que los contenidos de ese branding no tengan un hilo conductor. Es por eso que es imprescindible que haya una estrategia realizada no por expertos en branding, sino que tengan la capacidad de integrar el conocimiento de las personas, la naturaleza humana, las características del mercado, todo lo que se va requiriendo para que realmente hagamos un mix lo suficientemente virtuoso y estratégico que permita una diferenciación. El branding, aparte de todo, hablando desde una perspectiva comercial y mercadológica, tiene que ser diferente. Y les pongo un ejemplo. Hace algunos años hicimos los logotipos para unas farmacias que nacieron en Puerto Vallarta y después se vinieron aquí a Guadalajara. Algunos de ustedes las recordarán, las farmacias CMQ. Y cuando estábamos diseñando el branding para esta marca, me tocó realizarlo, lo que hicimos fue primero hacer un estudio para conocer los colores de todas las farmacias existentes en el país, ¿no? Casi todas eran blancas con verde, blancas con azul, blancas con rojo. Y entonces decidimos, con base en un estudio precisamente pre-branding, que era, lo ideal era tener tres colores. Era blanco, morado y rosa mexicano. Y obviamente había una explicación para cada uno de los colores. Y obviamente ese diferencial en el branding también se sustentaba por el eslogan. El eslogan era, como decía, calidad con espíritu de servicio. Entonces, esto tiene que vivirse, porque obviamente si tú llegabas, comprabas un medicamento, le ponían la etiqueta, le ponían las horas a, a las que te deberías tomar ese medicamento. Había jovencitos que sin propina te llevaban la bolsa al automóvil. O sea, esas cosas son branding con corazón, pero sobre todo con sentido. Entonces, ¿cómo quisiera cerrar yo este episodio de hoy? Para darte algunos elementos para que obviamente puedas entender qué hacer, cómo hacer, porque no importan los reconocimientos que puedas tener, es como cuando una persona llega con un currículum interesantísimo, maestrías, doctorados, pero a la hora que lo tienes enfrente no es capaz de comunicarte toda esa experiencia, no sirve de nada el currículum. Un branding que no refleja la identidad de esa empresa o de esa persona no sirve, no tiene un sentido trascendente y una proyección como se podría inspirar, ¿sí? La primera cosa que te recomendaría antes de buscar a alguien que te haga el branding es alguien que te conozca, ¿no? Es importante no que sea íntimo tuyo, pero sí que conozca tu trayectoria, que sepa para dónde vas, que sepa cuáles son tus productos, etcétera, ¿no? Que la estrategia
sea coherente con un crecimiento sostenido, pero también paulatino, porque de repente tenemos, y me ha tocado revisar cuando daba la materia, por ejemplo, de mercadotecnia y comunicación en el ITESO, me llegan con unas estrategias, bueno, brutales, ¿no? Interesantísimas, valiosísimas, nomás que eran chavos universitarios que no tenían 5 millones de pesos para hacer una estrategia como la querían, para un branding de un lanzamiento de una, en este caso era de una agencia de viajes para jóvenes, ¿no? Entonces, es importante que haya coherencia entre lo que tienes y lo que puedes. Y luego, evidentemente, este branding se trata de comunicar antes que cualquier otra cosa, no de la perfección, no solamente de los colores, no solamente de la silueta que más se adecue o se adapte a esta imagen de marca. Y no hablo de silueta solamente corporal, hablo de una silueta de cómo debes ser percibido para que pueda haber coherencia, ¿no? Te invito entonces, como parte de las conclusiones, a ir más allá del logo, a ir más allá de los colores, a vestirte de tal manera, a hablar de tal forma. El branding es una recolección de características identitarias, sea de una empresa, sea de una persona, que tienen que ver con sus experiencias, tanto personales como laborales, y que en conjunto pueden tener un sustento que en cada transacción que se tenga, sea con la marca que con la organización o con la empresa, cuando es una marca comercial, haya coherencia. Es importante que entendamos todo lo que tiene como implicación este branding y que en otro momento te hablaré específicamente del branding personal y del branding comercial, porque son completamente diferentes. Es como hablar de productos o servicios, ¿no? Hay que ser muy específico, hay que ser muy cauto, hay que hacer mucha investigación de mercado, hay que validar la oferta como en cualquier producto o servicio antes de lanzarnos a hacer una inversión o de enamorarnos de un logo o de una silueta o de un eslogan. Es imprescindible que entendamos que quien manda en el branding no somos nosotros, como siempre es el mercado. Te invito como siempre a colaborar con tus comentarios por ahí abajo en este podcast, en este episodio, porque es interesantísimo y es invaluable para mí que quienes lo escuchan también tengan la posibilidad de interactuar y que me vayan diciendo qué es lo que les interesa escuchar o ver para que podamos ir adecuándonos a ustedes, que son el mercado y que sin ustedes evidentemente no existiría este podcast. Los invito como siempre a seguirme en mis redes, LinkedIn, Spotify, obviamente, Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos como siempre los jueves cada 15 días a las 8 de la mañana. Ten un bendecido jueves. Chao, chao.